Sí, buenas tardes también a los estudiantes que han llegado. Entonces, hoy tendremos, como pueden ver, la segunda capacitación, la segunda clase a cargo de Juan David Villegas también. Esta segunda capacitación ya les da incluso eh, las, una idea para empezar a hacer la segunda práctica. Entonces, es bueno que le pongan atención. Listo, Juan David, podemos Vale, empezar. profe. Muchas gracias. Bueno, muchachos, he visto que pues al correo me han llegado algunas inquietudes sobre medición y todo esto en cuanto a corriente y tensión en el Proteus. Entonces, para el día de hoy les traemos una práctica en cuanto a circuitos serie y paralelo. Entonces, algunos conceptos que recordar que ya los deben tener en cuenta, que son los de voltaje, corriente, resistencia y la ley de Ohm. En la práctica el que el profesor les va a enviar, pues allí están esos conceptos que son los que están visualizando. Igual, se los menciono, voltaje que se define como la cantidad de energía de potencial entre dos puntos de un circuito, es decir, la diferencia de potencial que existe entre un componente entre la medición pues, de un componente, por decirlo así. La corriente es la tasa con la que fluye la carga y la resistencia pues la tendencia de resistir o de oponerse al flujo de la carga o de corriente de un material. La ley de Ohm pues, nos dice que la intensidad que circula por un conductor de electricidad es directamente suministrada a la variación de voltaje y paralela inversamente a la resistencia. Y ahí la tenemos, que es corriente igual a voltaje sobre resistencia. Y de allí podemos despejar pues todas las variables que pueden surgir. Eso pues es la parte simple electrónica, por decirlo así. Tenemos un circuito en serie. Un circuito en serie pues se define porque todos los componentes, como los vemos, este es un circuito que solo tiene resistencia. Entonces, como vemos, todos los componentes pertenecen a una misma línea, están situados uno tras otro y pues es muy fácil saber que en este caso tenemos un circuito en serie. En un circuito en paralelo, en cambio, pues tienen las resistencias conectadas al mismo punto del circuito. En este caso tenemos, este sería un circuito en serie normal, pero ya como vemos, tiene a este mismo punto conectadas otras dos resistencias. A todo este punto le llega la misma tensión, por lo que vemos. Entonces, diferencia entre serie y paralelo. Eh, en un circuito en serie, pues la corriente es la misma. Esta corriente pues, que vemos en azul es la misma, pero los voltajes iban a cambiar porque como vemos acá está la fuente de voltaje, llega a una resistencia, acá se queda un voltaje, pasa esta resistencia, acá se queda otro voltaje de la fuente y pasa esta resistencia y se va a quedar otro voltaje de la fuente. Amigo, Entonces, una pequeña pregunta respecto a eso. sí, La caída del voltaje de los tres, sumándolas, tiene que dar igual al voltaje eh, inicial, ¿cierto? exacto, exacto, eso está muy bien. Sí, la caída en las tres resistencias es la suma total de esas caídas es el valor de la fuente. Ahorita lo vamos a comprobar en la práctica de hoy. Y lo mismo ahora, eso en un circuito paralelo tenemos que acá sí va a variar la corriente. Lo que va a permanecer igual es el voltaje, por lo que vemos que eh, todas las resistencias están conectadas a la misma fuente, al mismo punto de alimentación. Bueno, ahora vamos a ir propiamente a Proteus. En la práctica está paso a paso y hay unas cosas que resolver, entonces vamos a crear una carpeta, como siempre. Creamos una carpeta, vamos a llamar práctica 2. Yo de todas maneras ya les envié la práctica a través de la plataforma, la pueden encontrar, la guía de la práctica Ah, ok, de hoy. muchas gracias, profesor. Listo, entonces en este caso abrimos Proteus
Lo mismo de siempre, ejecutar. Vamos a darle New Project. Acá podemos modificar el nombre, dejarlo así. Y acá le damos la carpeta donde vamos a guardar, que es en práctica 2. Y seleccionamos esa carpeta, le damos Next. Acá creamos un esquemático por defecto. Le damos siguiente, no hay necesidad de PCB, aunque puede que ahorita lo toquemos, pero por el momento no. Le damos Next y le damos Next y finalizar. Bueno, entonces, en el desarrollo de la práctica, aquí tenemos, vamos, estos son circuitos que ya tienen sus cálculos determinados, que no son complicados. Bueno, la resistencia total es la suma de todas las resistencias en el circuito en serie. Entonces, vamos allá a la corriente total. La corriente total, pues tenemos la fuente de voltaje que es de 60 voltios y tenemos la resistencia total. Entonces es dividir 60 voltios entre la suma de estas resistencias y me da 0.283 amperios. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces vamos a buscar esos elementos en Proteus. En este caso, pues vamos a la parte de componentes, pulsamos en P, vamos a buscar una fuente DC, una batería o una fuente normal de source y le damos en esta. Y OK, y vamos a buscar la resistencia. Le damos res. Perfecto. Listo, no necesitamos nada más para este circuito. Hagamos la fuente. Voy a acercar un poco más la pantalla para que lo puedan visualizar bien. Tenemos la resistencia. La resistencia. No sé si lograron ver cómo puedo cambiar la posición acá fácilmente antes de ponerla, aunque también se puede hacer ahí directamente en el circuito, dando clic derecho y rotar. Bueno, unimos los puntos. Acuérdense entre extremo y extremo. Unimos puntos. Voy dando guardar por si se me cierran. Y a continuación vamos a poner los valores correspondientes. Pero recuerden que pues por normas del circuito hay que situar la tierra, entonces vamos a esta parte del modo terminal, o terminal mode, y pulsamos ground y lo ponemos acá, en un clic y unimos los puntos. Listo. Ahora sí vamos a reemplazar los valores. Sabemos que esta es de 60 voltios. Voltios, vamos a la R1, ¿qué valor tiene? 80 ohmios. Entre 20 y 12. Acuérdese, cuando son solo ohmios no hay necesidad de poner nada, solo 120 y creo que era para estar seguro, 12. Doble clic y 12. Listo. Y ya tenemos el circuito de la práctica. Ahora vamos a simularlo. ¿Qué vamos a hallar primero? Acá nos dice que la corriente total. Listo, como es un circuito de serie, entonces la corriente es solo una corriente la que va a circular por cada uno de los componentes. La misma, entonces, sea que mida acá, sea que mida acá, pues va a dar lo mismo. Entonces, por algo práctico, lo único que hay que hacer es seleccionar y mover acá para medir corriente. Como es en serie, entonces tenemos que abrir el circuito. Si no lo abrimos, pues no vamos a tener cómo medir corriente. Y buscamos en herramienta el amperímetro. Amperímetro en DC es este, AMB. Este es para medir corriente DC. Lo ponemos ahí justo en serie. Miren que está en serie con los componentes, con el resto de los componentes. En este caso, voy a correr un poquito más. Listo.
Miren cómo sale el amperímetro, aparece amperios, si fuera voltaje pues sale volts. En este caso, listo, ya tenemos todos los elementos, ahora solo hay que darle play, lo voy a dar guardar porque a veces se me cierra, le damos play y ahí nos sale 0.28 amperios, lo que en miliamperios pues solo es correr 3 comas hacia la derecha y nos daría 280 y algo. Entonces vamos a modificar, le damos stop, vamos a modificar las unidades de medida, el rango y le damos miliamperios para que se pueda visualizar mejor. Y le damos play. Ahí tenemos 283. Ahora vamos a verificar en los cálculos y nos sale efectivamente que son 283 miliamperios o 0.283 amperios. Entonces, por ese lado vamos bien. Ahora el cálculo del voltaje, ¿cómo se hace? Si ya tenemos la corriente que es la misma para todas las resistencias, por ley de Ohm sabemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces vamos a multiplicar esa corriente por cada una de las resistencias. Denme un momentico aquí. Bueno, muchachos, qué pena. En este caso, bueno, estaba teniendo una cosita acá. Bueno, ahora vamos a medir el voltaje en cada una de las resistencias. Ahora vamos a darle parar y para medir voltaje, recuerden que es en paralelo, entonces vamos a darle suprimir. Entonces en este caso voy a separar un poquito, vamos a unir nuevamente las líneas y separamos un poquito, ¿sí? Ahí se me cerró. Bueno, vamos a darle nuevamente donde le di guardar. Esto me pasa porque yo tengo una versión que es muy viejita, pues por cuestiones, ya les había dicho, del Sena. Entonces, aquí vamos a darle suprimir, unimos nuevamente las líneas y separamos esto un poquito. Bueno, muy bien. Ahora vamos a medir voltajes. Para medir voltajes sacamos el voltímetro que aparece acá, DC, voltímetro DC. Entonces, para medir voltios es en paralelo. Recuerden, paralelos que miren cómo está en paralelo con la resistencia R1. Ahí lo vemos. Listo. Entonces ya tenemos el paralelo con la resistencia para medir voltaje ahí. Podemos sacar entonces para cada uno. Vamos a hacer es simplemente ponerlo. Aquí también. Voy a generar un poquito de separación acá. Eso es. Y unimos los cables en paralelo con R2 y este. Bueno, esto no hay problema. Esta línea es la misma. Entonces lo puedo poner acá, pero pues hagámoslo que quede bien bonito. Para que lo puedan visualizar mejor y acá lo conecto a tierra. Y vamos a darle play. Aquí nos dan los voltajes de cada uno de los que se caen en cada una de las resistencias. Entonces vamos a verificar esos voltajes de acuerdo a los de la guía. Ahí nos dice que en R1 son 22.6, efectivamente acá son 22.64, si lo pueden visualizar. De igual forma tenemos que R2 es 34 voltios,
acá son 33.96, pues lo aproximan a 34. Y también en 12, en la resistencia de 12 ohmios, R3, que es 3.4, que es aproximado. ¿Listo? Bueno, en este caso, entonces, como vemos, la resistencia mayor, pues tiene un voltaje de caída mucho mayor, que acá tienen 34 voltios, y asimismo para la de 80, que es de 22, la resistencia es mucho mayor. En cambio, la de 12 solo de la fuente va a tomar nada más 3.4 voltios, 3.4 voltios. Entonces, eh, como podemos ver, si sumamos este voltaje con este, lo que decía el compañero, más este, pues nos va a dar los 60 voltios de la fuente. Ahí todo está correcto. No sé si tienen duda respecto a eso en este momento. Si alguien lo tiene, pues puede de una vez comentar. Voy a ver que no hayan solicitudes por acá de alguien que se quiera unir. Bueno, ok. Ahora continuamos con la práctica. La idea es que a este circuito hallarle la potencia en cada una de las resistencias, la potencia consumida. Entonces, en ese caso, esos cálculos van al final de la guía y lo pueden resolver, por favor. Acá aparece potencia consumida por cada resistencia en los dos circuitos. Es muy simple. General, pues la fórmula general de potencia es voltaje por corriente, pero ya ustedes con la resistencia y con la corriente o el voltaje, en caso tal del circuito sea serio paralelo, pues hallan la potencia. Es solo desmenuzar la fórmula un poquito, no es más. Bueno, vamos a continuar con el circuito en paralelo. Para el circuito en paralelo, entonces, hallamos los mismos, configuramos el circuito en este esquemático. Vamos a Proteus, se me cerró, y listo. Ahí vamos a diseñar el circuito que está aquí. Entonces, vamos a suprimir todo esto. Tenemos una fuente y dos resistencias. Entonces, en este caso, tenemos una resistencia acá y otra resistencia acá. Hacemos el mismo esquemático. Listo. Unimos. Muy bien. Colocamos la tierra, ground, terminal mode y unimos. Listo. Ahí ya tenemos el circuito. Ahora vamos a reemplazar los valores. En este caso, entonces, la fuente es de 12 voltios, la R1 es de 15 y la otra es de 20 ohmios. 12 voltios. 15 ohmios. La otra es de 20. Listo, ya tenemos nuestro circuito para simular. En este caso, pues vamos a medir efectivamente pues todo lo mismo. Entonces, voltaje, ya recuerden que es en paralelo, pero como sabemos, el voltaje acá es el mismo. Como ven, el terminal de la batería, los dos terminales llegan a cada una de las resistencias. Entonces, el voltaje que va a leer acá es el mismo que va a leer acá o acá. Entonces, para que lo tengan en cuenta, pero de todas maneras, pues hagamos la prueba con el voltímetro de C. Lo situamos en esta parte y vamos a medir acá, un terminal y en tierra. Ahí nos va a marcar los 12 voltios de la fuente, como lo ven. Un poco más. Y medimos de igual forma. Este lado, damos play, nos va a marcar los mismos 12 voltios. Entonces, lo van de verificación, pero son las características propias del circuito en paralelo.
el voltaje es el mismo, pero la corriente sí va a cambiar. ¿Esto por qué? Porque acá se genera una malla, en esta resistencia me va a quitar una corriente, una parte de la corriente que nos suministra la fuente, y lo que quede también, pues esta otra resistencia me va a consumir cierta corriente de esa fuente. Entonces, recuerden que para medir corriente es en serie, en este caso, entonces tenemos que eliminar esta línea, vamos a buscar el amperímetro en DC, y voy a guardar porque creo que se me va a cerrar en algún momento. Listo, allá. Entonces el amperímetro, vamos a poner acá, que la línea me queda un poquito atrás, entonces un poquito, listo. En serie, acuérdense, mira la diferencia, este es un amperímetro, la diferencia entre el voltímetro que lo colocamos en paralelo con cada una de las resistencias. En este caso tenemos que abrir un camino para poder tomar la lectura, y lo mismo en este caso. Eliminamos esa línea, vamos a poner, listo, vamos a poner el amperímetro acá y a unir nuevamente los, ok, listo. Entonces nuevamente guardar por si las moscas y le damos play. Ahí como vemos nos da 0.80, 0.60 amperios. Entonces si queremos modificar para que sea más preciso, miliamperios, ok, lo mismo, miliamperios y ok, y play. Y ahí nos marcó los 800 y 600. Me disculpan que la versión sí me toda loca. Bueno, ok, vamos a verificar con la guía. Acá efectivamente, pues, para hallar el paralelo, para hallar todo, pues, en cuanto a corriente total, pues, primero la corriente total es la suma de la corriente que pasa por esta resistencia de 15 ohmios y por la que pasa por esta de 20. Entonces, debemos hallar la corriente en cada una de esas resistencias. Eso por ley de Ohm, se sabe que el voltaje es el mismo voltaje para las dos sobre la R1, sobre la resistencia R1. En este caso, 12 voltios sobre 15 ohms y nos da 0.8 amperios, que fue lo que nos marcó allá, o 800 miliamperios. Y lo mismo para la corriente 2, que son 12 voltios, son los mismos 12 voltios de la fuente sobre la resistencia R2, que son 20 ohmios, y ahí hacemos la malla total, entonces tenemos que 0.6 amperios, y allá nos marcó 600 miliamperios o 0.6, lo mismo. Entonces la I total es la suma de estas dos mallas, las dos corrientes halladas, que es 1.4 amperios. Entonces, en ese caso, la corriente total ya la tenemos, más las dos, vamos a calcular la resistencia total. La resistencia total pues es el paralelo entre esas dos resistencias. Eso puede ser como eh, R1 por R2, como lo visualizamos acá, sobre la suma de R1 más R2. Si tuviéramos más resistencias acá, lo único que hay que hacer es ir cada una haciéndole este paralelo, y así vamos hallando la resistencia total. Hay otra forma que es 1 sobre, sobre la resistencia más 1 sobre la otra resistencia, pero pues es exactamente esto mismo. Entonces, es la que pues, generalmente uno usa para hallar el paralelo. Acá nos da que el paralelo es 8.57 ohmios. Entonces, ya tenemos R total y el voltaje total, que son 12 voltios. Ya hallamos todo en cuanto a esto.
No sé si tienen alguna duda en este momento respecto a esto, que es algo simple, pero con esto ya afianzamos algunas dudas que algunos muchachos pues tenían en cuanto a medición de la corriente. A ver, aquí de una vez les hago el comparativo para que lo tengan más claro. Voltímetro. Entonces, miren la diferencia en cuanto a medir voltios y corriente. Esto es un paralelo. Aquí pusimos el paralelo y ahí ya tenemos la medición del voltaje. Miren el medidor como sale, volts, y este es en amperios, que son las medidas convencionales para la corriente y para el voltaje. Entonces, quiero que miren bien las diferencias porque vi que algunos están midiendo corriente paralelo y eso pues, no es lo correcto. Aquí me dan las mediciones tal y como se las dije. De por sí, el amperímetro da una caída, pues los multímetros normales, ellos tienen una resistencia interna, pero es muy pequeña, entonces es casi despreciable. Pero entonces también tenerlo en cuenta cuando son datos muy precisos ya a nivel de laboratorio. Ahí tenemos. Espero que ya hayan aclarado esas dudas. Ahora en cuanto a la práctica, de pronto que también nos llegaron dudas ayer en cuanto a la práctica de motores, quiero mostrarles un simple ejemplo con Proteus en cuanto a regular la velocidad de un motor. Podemos irnos entonces a componentes, vamos a buscar un motor, 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 a seleccionar este, y por acá, simple motor DC, sí, este, activo, y lo ponemos acá. Ahora vamos a sacar una resistencia variable o un potenciómetro. Este es el modelo más simple para hacer el control de velocidad. Y creo que es HG. Y buscan HG. Y este es la diferencia de este a los otros potenciómetros es que este me va a permitir variar en tiempo real de simulación. Los otros solo uno le coloca el valor y así quedan como si fuesen una resistencia. Pero eso, pues, la idea es que nosotros podamos ir viendo los cambios. Entonces, vamos y seleccionamos el potenciómetro, giramos, vamos acá, un potenciómetro normal, pues generalmente debemos hacer la unión cuando no tenemos otro control de esa resistencia de la patilla 3 o de la patilla, sí, de la tercera patilla del potenciómetro. Si no tenemos un control de ello, entonces lo que tenemos que hacer es unir dos patillas del potenciómetro para sumar esa, esa resistencia. Voy a ver. Ok, listo. Bueno, en este caso, entonces vamos a... Acá se me cerró, entonces voy a volver a buscar el geómetro. Ok, vamos a cerrar. Aquí lo ponemos a guardar. Y unimos estas dos patillas que son las que yo les decía. Acá queda, este es un motor, una configuración en serie con un potenciómetro. Y ahí ya tenemos el voltaje del motor, aquí lo vemos, voltaje nominal 12 voltios. Ok, acá la fuente está de 12 voltios, vamos a poner la tierra, ground, y la ubicamos acá en el punto. La resistencia acá es de 1 kilo ohm, está bien, creo que la podemos dejar por el momento. Y a pesar de que la fuente pues está suministrando el voltaje nominal del motor, pues siempre va a quitar mucho ese potenciómetro. Entonces vamos a darle play, darle guardar primero, a play, y ahí ven cómo gira el motor y está girando hacia un lado. Entonces, acá hay como, no sé si logran ver, no sé si logran visualizar,
acá me aparece menos y acá me aparece más. Ese es el porcentaje de variación del potenciómetro, que no sé si ustedes ya lo conocen, es una resistencia variable. Entonces, lo que vamos a hacer es como si estuviéramos moviendo esa perillita, que es generalmente la que trae el volumen de los equipos viejos, habrá años, no sé si los actuales traerán esa, y con eso se regula entonces el voltaje en ese caso vamos a regular el giro. Entonces, a medida que voy disminuyendo ese porcentaje, si lo logran ver, el motor va aumentando su velocidad. ¿Esto qué nos quiere decir? Que a menor voltaje, a menor, bueno, a menor resistencia, mayor voltaje va a recibir obviamente el motor, para que más rápido va a girar. Y acá vamos a darle, aumentar la resistencia, entonces ahí van viendo cómo se va poniendo más lento el motor. Esto a nivel de ejemplo. En la siguiente práctica vamos a diseñar el puente H, que el puente H es uno de los más usados, circuitos más usados para el control de giro del motor. Pero además del control de giro, también le vamos a controlar la velocidad. Entonces, para que estén atentos la próxima semana de lo que vamos a hacer. Y en este caso, no sé si tienen alguna duda en el momento. Sé que el profesor en la guía les envió uno en alterna, entonces para que tengan en cuenta las fuentes en alterna, voy a buscar una acá. Bueno, acuérdense que acá hay unas normales que puedo utilizar, que son estos de generador. Este es un DC. Aquí lo conectamos y aquí le vamos a poner los mismos 12 voltios. Acá no hay necesidad de ponerle la V. En la otra sí, solo 12. Le damos play y funciona exactamente igual esa fuente. Bien, si es alterna, lo mismo, eliminamos esta fuente, vamos a esta, seleccionamos la de alterna y acá pueden variar todos los parámetros que tiene una fuente alterna: amplitud, frecuencia eh, y fase, bueno, diferentes parámetros. Tiene hasta periodos y ciclos, pues si como lo quieran tener, o voltaje RMS, amplitud RMS, como ustedes gusten. Pero eso es exactamente igual. Y ya. Bueno, eso en cuanto a esta parte, vamos, en cada práctica quiero tocar el diseño electrónico. Entonces, eh, vamos a pasar a esa parte de Ares, que lo vimos en la primera práctica. Para quienes no lo tienen, pues el video está en YouTube, en la página de Dirección Académica, más tarde se los compartimos. Y ahora, entonces, vamos a modificar todo esto para poder hacer el diseño del PCB. Pues que lo primero a tener en cuenta, ni el motor ni este potenciómetro, como lo vimos, tienen modelo en PCB. ¿Por qué? Porque pues, justamente no tiene el diseño en la librería. No, para simulación, miren que acá dice que no tienen paquete para el PCB, entonces no nos sirve. En este caso debemos hallar un potenciómetro por un resistor que nos pueda servir para hacer el montaje de este. Aquí lo tenemos, aquí tenemos uno que es de los convencionales, de esos que les hablaba de perilla. De hecho hay varios, todos con la misma medida. Esto es lo que nos importa, esto es lo primordial, la medida, y que el datasheet de cada uno corresponda a las variaciones que vamos a hacer. Es decir, puede que eso pasa mucho en transistores, que las patillas no corresponden, entonces tienen que verificar que el datasheet de un componente con uno que ustedes van a reemplazar, porque no existe librería para ese, pues pues lo puedan usar, porque si no, el diseño les queda mal, porque se les va a unir los pines que no son. Entonces, en este caso, este nos sirve completamente.
o pueden verificar que sea la pata 1, la 3 y la 2 estén en este orden en el diseño. En este caso vamos a usar este potenciómetro, entonces este ya no nos serviría porque este es de simulación. Vamos a eliminarlo, suprimir y hacemos lo mismo. Bueno, hay personas que no hacen esta unión en el diseño, sino que lo hacen a nivel físico, pues más práctico sería hacerlo en el diseño para que lo tengan en cuenta. El motor tampoco nos va a servir ni la fuente, porque ya saben que la fuente no es de diseño. Entonces en este caso vamos a ir a componentes, vamos a buscar dos conectores. Aparecen como conectores y vamos a poner los que conseguimos en las tiendas de electrónica y le damos OK. Aquí vamos a dejar este para la alimentación o fuente, le damos rotar y vamos a poner otro, lo tiramos acá, para el motor, para la conexión del motor. Como es un motor de corriente directa, pues no va a necesitar una tercera patilla, porque solo requerimos de dos. Bueno, damos control Z, unir este también. Y lo mismo para lo pueden organizar que quede bien bonito. Bueno, que quede por lo menos simétrico. Bueno, pues listo. Entonces, acá podemos modificar los nombres como lo habíamos hecho antes. Pueden poner BCC o alimentación. Y acá ponemos motor. Como ven, estos componentes sí tienen PC dentro, nos va a permitir visualizarlo en el área. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a la parte del PC, pulsamos y se nos abre inmediatamente el área. Ya les había comentado esto, pero pues a nivel de práctica vamos a hacerlo cada sesión. Vamos a hacer el diseño electrónico, acá vamos a poner board edge para hacer la parte, seleccionamos primero el cuadrado, seleccionamos board edge para hacer la parte del área de trabajo. Aquí ya la tenemos, esta es la parte amarilla y vamos a empezar a poner los componentes. Vamos acá, componente, empezamos con la fuente, la rotamos, ponemos el potenciómetro, obviamente con la parte hacia afuera para que ustedes puedan girarlo. Si queda esta parte azul por fuera, esa no importa porque esa pues no va a soldar a la placa, entonces no te va a sacar error. Y ponemos la parte del motor. De hecho, estos los podemos dejar un poquito más juntos, para que no nos quede una placa muy grande. En esa parte donde los puntos no pueden quedar así rectos, haciendo ángulos de 90 grados. Exacto, esta es la parte de diseño, esta es la parte donde ustedes tienen que poner cuidado en cuanto a estas reglas que les había mencionado la vez pasada. Pues aquí no hay resistencias ni cositas detalladas que podamos, pues problemas que podamos tener en cuanto a, diseño de componentes, por ejemplo, capacitores o resistencias como tal. Pero creo que, no sé si les quedó bien claro lo de la vez pasada de la regla, que no se me quiere abrir el archivo. De Usted todas formas, nos podría mandar esas diapositivas. listo, claro. Listo, aquí ya se me abrió. Debía cerrar el otro. A ver, las vamos a recordar aquí. Rápidamente las visualizamos. Ya saben, ángulos de 45 en cuanto a líneas que todavía no las hemos tirado en el diseño que tenemos.
no dejarlas en ángulos de 90 como aparecen acá o de esta forma. Esto es ya feo. Generalmente o es 45 o es recto, pero en ciertos puntos. No pueden entrar rectos directamente al... Esto es lo correcto. Miren, esto está mal, ya saben, ponerlo en 90 grados. Esto está bien, hacer los puntos de relleno cuando tienen bifurcaciones, no dejarlo así. Y tenemos esta parte de separación, que también, eso es más que todo en la parte de tirar la zona de tierra. Esto está mal hecho, miren lo cerquita que está. Generalmente cuando nosotros imprimimos en ácido o en una máquina rotuladora de estas que utilizan broca, pues es muy complejo hacer estas líneas tan delgadas. Entonces, generalmente se van a juntar y bueno, van a ser cortos. Esto es en cuanto a las resistencias. Estas sí deben ir en ángulos de 90 grados, 180. No, esto ya se ve muy feo. No, recuerden no hacerlo. Esta es la parte, la forma de ubicar los, los elementos. Lo pueden hacer de montaje vertical o montaje horizontal. Miren, esto en cuanto a ahorrar espacio en placa, para que la placa no quede tan grande. Si vamos a utilizar compuertas lógicas o microcontroladores, en cuanto a compuertas o amplificadores operacionales, la distancia es de 5 milímetros mínimo en cuanto a la separación de la placa entre bordes y en cuanto a separación de elementos de 0.5 milímetros mínimo, 0.5 milímetros entre componentes, entre elementos. Pero miren que cambia en cuanto a separación entre elementos, pero propiamente pues de su ubicación horizontal, por decirlo así, es de 0.9. De la separación entre ese mínimo 0.5, pero entre elemento y elemento hacia adelante pues de 0.9 milímetros. En cuanto a microcontroladores, procesadores, sí deben tener esto como mínimo 3 milímetros por todos lados. Eso sí, para que lo tengan en cuenta. Listo. Eso ahí un repaso. En cuanto a la parte corriente mínima, pues eso ya lo explico también mucho más. Las reglas son muchas en diseño. Hay unas como 3 normas a seguir en diseño de PCB, pero pues esas son las más importantes para un diseño de una práctica cualquiera. Entonces, en este caso vamos a diseñar nuestra placa. Vamos a visualizar el 3D. Aquí lo tienen. Ahí está el potenciómetro, el motor y la alimentación. Ahora vamos a tirar las líneas. Recuerden que para tirar las líneas, lo que hay que hacer primero es irnos a la parte de configuración si ya no está configurado. La ventaja de trabajar sobre la copia de un diseño ya preestablecido es que estas configuraciones quedan guardadas y que por sí son, pues a veces se nos pueden olvidar y nos tiramos todo el diseño. Todo esto debe ir en Button Cooper. ¿Por qué Button Cooper? Button Cooper es solo una cara. Hay diseños que tienen varias caras. Para ese caso utilizaríamos Button Cooper, ese rojo, que es la parte de que no solo va soldado por arriba, sino también que va soldado por debajo. Ahorita les voy a mostrar una placa que mandé a hacer a China, que es justamente con, creo que es de doble cara. Ahorita se las muestro. Y recuerden, todo Button Cooper. Y si tienen un diseño ya trabajado así, trabajen sobre ese y más bien modifican el circuito para que no tengan que estar haciendo esto cada momentito. Y claro está, dependiendo de si están utilizando fuentes de mucha potencia o algo así, pues ya cambian las condiciones, el mapeo y todo. Bueno, acá me está mostrando 4 errores, ya vamos a verificar cuáles son. Ya los vi. Bueno, los 4 errores pues son yo dije, pues deberían salirme en 3. Es este, 1, 2 y 3 líneas verdes. Pero como vemos, acá hicimos una línea, que es la unión de él, que es la unión que muchos hacen en laboratorio, un cable. Pero acá lo hicimos en PCB, entonces por eso se me genera otro error, para que lo tengan en cuenta.
Otra cosa que hay que modificar acá es esta parte de Design Rule. En el class vamos a seleccionar Power, que es lo de la alimentación, y lo ponemos en Button Cooper para que quede en una sola cara. Lo mismo lo de señal. Lo ponemos en Button Cooper y le damos OK. Y listo. Ya tenemos nuestro diseño de circuito acá en la línea. Como sabemos, podemos tirar nosotros las mismas líneas. Dan defecto en 25. Para mí está bien, porque no estamos manejando mucha corriente. Pues la corriente que hayamos fue de el total, bueno, fue de 1.4 amperios. Podemos trabajar con esa de 25 o si desean la tiran a 30, que no hay ningún problema. Con eso puede trabajar un circuito de estos a una corriente, con una corriente de 1 amperio. Podemos hacer esas líneas de ese tamaño. Bueno, ya saben, el autorruteo para circuitos muy complejos, simplemente es pairing routing y él empieza a dar las líneas. Como vemos, aquí hizo algunos quiebres, pueden estar correctos, pero siempre hay que verificarlos por si hay. La tierra no me importa tanto la línea de la tierra porque pues vamos a tirar una tierra ahorita. Ya no me salen ningún error. Vamos a visualizar el PC como quedó. Ahí lo verificamos. Listo. Pero vamos a pulirlo bien. Quedó demasiado grande, como ya saben. Esta parte no me interesa porque es la parte donde sale el potenciómetro, queda por fuera, lo podemos dejar de hecho hasta ahí. Volvemos a verificar y queda más chiquito. Si desean saber el tamaño de la placa, como se los mencioné la otra vez, esto es una regla, la podemos sacar. Lo único que hay que hacer es tirar la línea, bien poquito. Seleccionamos la flechita para poderla mover. Ahí nos salen en unidades americanas, entonces simplemente le damos C para que nos salgan centímetros y nos dice que ocupa 2.73 centímetros, una cosa re chiquita. Entonces, para que lo tengan en cuenta. También si quieren medir hacia acá en la parte vertical, simplemente seleccionamos y como ven es de 1 centímetro, casi 2 centímetros. Eso no es nada, una placa. Damos de ley, eliminamos esa herramienta. Ahora vamos a tirar la parte de la tierra por protección. Bueno, si ustedes quieren hacer alguna modificación en estas líneas, ustedes digan, no, que líneas, estas líneas no cumplen con las normas de diseño. Entonces simplemente le damos suprimir, ahí nos sale el error y nos vamos a la parte de las líneas. Ok, entonces empezamos. Lo que pueden hacer es empezar con un quiebre. Aquí empiezan una línea recta y hacen un quiebre y aquí entran nuevamente en 45 grados al circuito como tal y ya quedó bien en cuanto al diseño, pero eso para circuitos tan simples pues no es, no es tan necesario ya que el profesor en el momento en el que ustedes están viendo. David, Sí, cuénteme. porque es que ahí en el potenciómetro se conectan en la 3 creo que es, no veo bien, la 3 y la 2. Exacto, porque pasa que el potenciómetro es de tres patas normalmente. Voy a meterme acá a visualizar. La podemos variar cuando requerimos variar. eh, Cuando tenemos tres opciones para variar en cuanto a resistencia. Es decir, tenemos dos resistencias en un mismo dispositivo. Un potenciómetro es esto. Generalmente unimos estas dos patillas para que la resistencia sea solo una. Entonces, en ese caso, la resistencia de una patilla, o sea, va a ser normalmente pues solo una, o sea que solo vamos a tener un parámetro a cambiar. En otras ocasiones tenemos que modificar esa además. Esa es la conexión normalmente pues, que se tiene de unas a tierra. Esta generalmente es de salida y esta es la entrada.
Esta es otra conexión que esto es ya más a modo de control, pero pues uno generalmente en el laboratorio lo que hace es unir esas dos patillas para tener una sola resistencia y tener un solo control, por decirlo acá, así. En cambio, en este caso, pues mira, hay una entrada y una salida. Tenemos una patilla conectada a tierra, pero esa patilla conectada a tierra es en sí un divisor de tensión que luego lo van a ver. ¿Por qué? Porque acá hay una resistencia y acá hay otra resistencia. Entonces, pues también tendríamos un control, pero ya en cuanto a tensión propiamente respecto a una salida. Entonces, mira, estas son las conexiones en cuanto al, por ejemplo, control de volumen. No sé si lo pueden visualizar bien. Aquí voy a abrir. Eh, bueno, no se creo que se visualiza mejor acá. Eh, voy a ver si la puedo descargar. ¿Verdad? Para que lo podamos visualizar mejor. Ya. Bueno, a ver qué tanto puedo amplificar esto sin que se dañe. Acá me dicen que para el control de volumen, pues generalmente es esta conexión. Miren, la patilla 1 va a tierra, la patilla 2 va a la salida, que es la salida propiamente de audio, y, y esta es la entrada. Entonces, son dos configuraciones que son correctas, pero que pues depende de lo que vos quieras en sí modificar. En este caso también se está modificando una resistencia, pero como te digo, es bajo un divisor de tensión. En cambio, esta lo que hacemos es tener una resistencia propiamente ya variable, una resistencia ya en cuanto a que tengo todo el control sobre ella. O sea, si mido entre esa patilla, a ver si me puedo mover entre el esquemático. Si mido en paralelo, que es para la medición de la resistencia, entre este punto y este punto me va a dar una sola resistencia, pero si mido entre este punto y este punto me da una resistencia, y si mido entre este punto y este punto me da otra resistencia. Entonces, si es, en cambio, si hago esta configuración, acá ya solo tengo una mera resistencia, o sea que ya tengo la forma de variar la tensión, pero en un solo elemento, por decirlo así. Si no, tendría que Ah, volver. sí, ya Ok, entiendo. Gracias. listo, vale, con mucho gusto. Vale, entonces, en este caso ya sabemos cómo modificar esta parte de las líneas. Ahora vamos a tirar la tierra. Para tirar la Profe, tierra, profe, cuando el componente no tiene una imagen en PCB, ¿uno qué hace? muy buena pregunta, listo. En ese caso, nos pasa que podemos crearlo. Creo que en la próxima práctica les voy a enseñar eso porque es detallado, pero en ese caso nosotros tenemos que empezar a jugar con las librerías. Entonces, voy a ver si me queda un espaciocito acá, voy a terminar este diseño y te muestro qué se puede hacer, ¿listo? Vale, entonces, Listo, vamos a, profe. listo, vamos a tirar la zona, en modo zona, vamos a tirar pues la tierra, lo único que hacemos es seleccionar y nos vamos lo que queremos rodear. Acá seleccionamos GN de Power, que es la diferencia entre tierra y alimentación, y ponemos Bottom Cooper porque es solo una cara, una capa y es la de encima. Acá seleccionamos T10 está bien, acá podemos subirlo a 25, en 20 está bien, y le damos Road to Design, y le damos OK. Ah, OK, aquí me salió que es demasiado. Voy a poner T8, el 10, así era este, el peña. En T10, OK. T10, T10, OK. Ok,
Listo. Como vemos, lo que yo les decía, no había pues, necesidad de ponerle tanto cuidado a esta línea. Aquí me sale con un poco de transparencia porque lo tiré pues con el diseño que era en cuanto a, a sombreado, pero pues esto igual va a salir así en la impresión, va a salir oscuro. Pero quiero que visualicen bien cómo se unió a la Tierra. Ok, ahí. Si pueden ver, esta era la línea de tierra. La tiene. Esa línea de tierra iba conectada a una patilla del motor y la de alimentación, mire que es así, va aislada de la tierra, es la parte del control del motor. Y ya nos queda nuestro circuito completo, por decirlo así. Ya listo para imprimir, ya lo que quedan son detalles en cuanto a si ustedes quieren ponerle nombre o algo así, que ya saben cómo hacerlo, seleccionan en nada, le colocan botón Cooper, seleccionan acá y le dan lo que quieran, no sé, UN o grupo UN, le dan el estilo de la fuente, el tamaño. Acá ustedes pueden jugar con todo eso en el centro, acá pueden poner sólido, dan OK y ahí ya salió, ahí salió. Acá, listo. Cuando vayan a hacer esas marquillas deben o modificar que lo pueden hacer propiamente acá, o crearlo antes de. A ver, yo creo que aquí estoy moviendo toda la tierra, entonces. En este caso, tienen que volverlo a tirar para que omita esa parte de la letra que han puesto. Si no, le sale error. Aquí dejémoslo por defecto, aquí es donde me sale. No sé por qué me está saliendo esto, pero generalmente no lo así. Y aquí, OK. Vamos a ver si lo omite. No lo está omitiendo. Bueno, en caso tal, pues, a ver, en este caso lo ponen por acá. Bueno, una parte donde ustedes creen que vayan a ubicar los nombres. Creo que era ponerle imprimir zona o algo así. Qué pena, no tengo el mouse acá disponible. Bueno, lo que ustedes quieran, de hecho poner universidad tal, algo así. De igual forma también pueden poner logos, hacer ustedes sus propias marcas y esa es la ventaja, por ejemplo, de reutilizar otros diseños. En este caso, recuerden estar en botón Cooper. Aquí pueden poner, hacer su propio diseño, no sé qué, con estas diferentes formas que salen acá. Y en el impreso ya les va a quedar lo que ustedes quieran. Ahí sale un álbum, va a salir derecho, no como sale torcido, porque como ya les decía, esa parte es cuando uno ya va a planchar, pues va a quedar al lado que corresponde. No sé si tienen algunas dudas en este momento en cuanto a esto, en cuanto a la práctica. Quiero mostrarles los puntos finales de la práctica que se lo envían al profesor. El profesor luego nos lo envía a nosotros como modo de evidencia del aula STEM. Y es que calcule la potencia consumida, que ya saben que es una resistencia que parte de la general, que es voltaje, potencia igual a voltaje por corriente, y ahí se desmenuzan términos de resistencia, corriente o de resistencia y voltaje, que es muy fácil, y hayan la potencia para cada resistencia. Estos son cálculos nomás. Y a esta simulación modifiquen los valores de resistencia R1, R2, nuevamente simule los dos circuitos y escriba los valores de corriente y tensión de cada uno, los que halló, y listo. Y ya saben cómo hacerlo. Acá está de todas maneras en la guía la parte de cómo medir las corrientes y la tensión. Este circuito, como vemos, está en serie, entonces va a variar los voltajes, por eso está así en paralelo. Acá un circuito eh, es un circuito en paralelo, es un circuito en serie,
circuito en paralelo y vamos a medir las corrientes, cada una de las. Disculpa, yo tenía una pregunta ahí en esa imagen. Si por ejemplo le ponemos una resistencia ahí arriba en el medio de esas dos, esa resistencia se sumaría con la 3, ¿cierto? Porque están juntas a un mismo nodo. Exacto, exacto. Entonces, voy a ver si me quedó guardado el de la práctica de ayer, porque ese ya hice el esquemático. Voy a abrirlo para que ustedes se den cuenta. Entonces, por eso hay que, bueno, acá también había hecho algunas modificaciones. Bueno, voy a hacerlo acá rápido. Nuevamente. Entonces, tenemos una fuente, tenemos una resistencia acá, y vamos a poner la tierra. Unimos, voy a ir a darle guardar, que no pierda el trabajo. Bueno, voy a hacer esto acá con estas resistencias para que... Esa es una buena pregunta. Entonces, 12 voltios. Y voy a modificar esto a 12 voltios. Y voy a poner el voltímetro. Entonces, voltímetro, acuérdense que el voltímetro es en paralelo. Por favor, puedes apagar el micrófono y qué pena. Eso, muchas gracias. Entonces, en este caso, vamos a medir acá entre resistencia y resistencia. Ahí nos va a salir 4 voltios para cada una. Esto es otra cosa que, pues, sabemos que todo corresponde, se va a dividir el voltaje en 3, las resistencias son las mismas, entonces 4 por 3, 12, me va a sumar el voltaje de la fuente. Pero entonces, en este caso, ahí medí entre cada resistencia. Este es el voltaje que tiene esa resistencia en este caso. Pero, como lo decía el compañero, si en caso tal solo tuviéramos bueno, darle control Z más bien y suprimimos o le damos delete. Y medimos entre estas dos resistencias. Entonces tendríamos una resistencia de 20 kiloohms. Esto es en serie. Entonces ahí ya nos da que 8 voltios nos consumen las dos sumadas, que es lo mismo como si tuviéramos una de 20K, de 20 kiloohms. Entonces estuvo buena esa pregunta para que vieran más en detalle en cuanto a un circuito en serie. Recuerden que la corriente acá es la misma para todas las resistencias, lo que va a variar es el voltaje. Y de igual forma, si no mido ahí, vamos a darle cancelar, a parar. Si no mido ahí, sino que mido acá, pues ya nos va a dar es el voltaje de la fuente, que generalmente sería el voltaje que se está repartiendo en todas las resistencias y es como si tuviera una sola resistencia, que es el caso de un circuito en paralelo. Entonces no sé si tienen alguna duda. Acá en este caso, bueno, midamos corriente acá. Lo podemos hacer en cualquiera de los puntos. Lo quiero hacer acá para que ustedes vean nuevamente la diferencia, para que eso ya no sea un problema para ustedes. Tirar esta línea ahí que algo fea. Listo. Y sacamos el amperímetro en DC. Bueno, a guardar porque giramos, seleccionamos acá, bueno, ponerlo acá mientras la línea me quedó abajo, entonces eso me suele pasar a mí, ya saben que es por una versión que tengo anterior al Proteus, pues
por cuestiones de que tenía la opción de llevarlo a imprimir al SENA. Bueno, eliminar esta línea acá más bien. Ubicamos el amperímetro y seleccionamos. Y listo. Y ahí tenemos que el voltaje es de 12 voltios, pero miren la corriente. No se me está visualizando, debe ser muy pequeña porque las resistencias son siempre grandes, son de 10 kiloohmios, 30 kiloohmios en todo el circuito, entonces voy a ponerle micro, a ver si me la alcanza a tomar. Y ahí tenemos que son 400 micro o 0.4 miliamperios, 400 microamperios. Entonces, para que vean, esta es la corriente que circula en cada una de estas resistencias. Pues si multiplicas 400 por cada una de estas, pues te va a dar 12 voltios que tiene la fuente, decirlo así. O el voltaje que tienen cada una, que son 4 voltios. Si multiplicas 400 por 10 kilómetros, pues te va a dar los 4 voltios que te está robando que te está tomando el circuito, ¿cierto? Entonces recuerden, voltaje es igual a corriente por resistencia, por ley de Ohm. Entonces, al multiplicar esas dos, pues me dará el voltaje en la resistencia. La corriente es la misma en circuito en serie, en paralelo si cambia la corriente, el voltaje cambia en circuito en serie, el voltaje es el mismo en circuito en paralelo. Y eso es todo, muchachos. No sé si tienen alguna otra duda. De ser así, me lo pueden comunicar en este momento. También les voy a dejar de compartir pantalla para que puedan visualizar esta parte del circuito que les comentaba que mandé a hacer a China. No sé si me están, si están todos ahí. Vale. Listo, entonces, miren, estos son los circuitos que uno manda a hacer a China. Generalmente estos circuitos son muy baratos, pues mandarlos allá a hacer, salen como en, ¿cuánto fue eso? Como 15.000 pesos, pero venían como 12 placas, y eran 12 placas de este tamaño. Como ven, la parte más oscura es una parte de tierra que yo tiré, es lo que les he venido enseñando, y esta parte de acá, como ven, esas son líneas muy gruesas. Estas líneas justamente son las de la fuente. Como la fuente son de mucha potencia y tenían buena corriente, pues acá le llegaba a esta fuente 120 voltios. Entonces, lo que yo tenía acá era un conversor que pasaba de 120 a 12 voltios. Entonces, acá recibía 120 voltios AC y me hacía la conversión y la regulación, y acá en la parte de este circuito, ya de acá, lo que tenía era 12 voltios de 100. Entonces, como pueden ver, ahí están todos los componentes. Yo tenía un transistor, dos borneras, un relé. Esto era un control de un tanque de mi casa, que era para reutilizar el agua lluvia que caía en un tanque y lo llevaba a otro destino para plantas o para el baño. Caso tal, con una bomba de agua. Es un circuito muy simple que espero ustedes ya después de todo esto, de lo que vayamos a hacer, puedan tener la capacidad de hacerlo, y sé que lo van a hacer. Y nada, aquí estamos para lo que necesiten. Si tienen alguna otra duda, bien puedan, no duden en preguntar, que para eso estamos. Bueno, muchas gracias, Juan David. Como les comenté al principio, con esta capacitación ya tienen la capacidad pues para realizar
cualquier circuito que se deba utilizar en la segunda práctica. La segunda práctica, recuerden que es el módulo 2 del contenido del curso, que es realizar los diferentes circuitos para comprobar las leyes básicas de electrónica, ley de Kirchhoff, ley de las leyes de mallas y nodos, circuitos serie, paralelo, divisores de voltaje, de corriente, etcétera. Entonces, ya con esta capacitación creo que tienen ya los conocimientos suficientes para organizar ese tipo de circuitos. Y para esta, como decía Juan David, para tener una evidencia de esta capacitación, entonces la guía que se les entregó por la plataforma la deben realizar, pues las preguntas que hay en esa guía, los ejercicios, y yo les envío el link para que la devuelvan hecha, ¿sí? Con los ejercicios completos. ¿De acuerdo? Recuerden que para que esta primera práctica, la que estuvieron haciendo a lo largo de la semana anterior y esta, se debe entregar al final de esta semana. Yo les envío también el link, el enlace para que suban los resultados de la práctica a la plataforma al final de esta semana. Recuerden también que la aplicación de esta primera práctica, lo del motor, es tanto ver cómo se puede utilizar la ley de Ohm, que ustedes mismos analicen, encuentren la forma en que se utiliza la ley de Ohm para control de un motor. Y adicionalmente, como estamos trabajando también con fuentes de AC, entonces, ¿cómo puedo utilizar los diferentes parámetros de una fuente de AC? Puede ser una fuente senoidal, cuadrada, triangular, el tipo de señal AC que quieran. Entonces, ¿cómo se podrían utilizar los diferentes parámetros de una señal AC para controlar también un motor? Esa es la aplicación de esta primera práctica. Entonces tengan en Profe, cuenta qué pena, una todas estas. pregunta. Sí, cuéntame. Cuando se refiere a controlar, es algo parecido a lo que decía el Juan David, que era, digamos, como Sí, disminuir su claro. velocidad, aumentarla. Claro, exacto. Correcto, eso es. De eso se trata. De controlar la velocidad de un motor. Profe, qué Ah, ya. pena. Sí. Profe, es que yo la práctica, pues yo pensaba que era para el viernes y pues yo justamente había hecho lo que hizo Juan David, pues yo había puesto un potenciómetro y yo ya se lo había mandado. Sí. ¿Y Entonces, cuál es el problema? entonces sí, pues, o sea, yo ya, esa fuente, eso con la fuente AC, ¿también me tocaría hacerlo o ya eso ya cuenta como mi Sí, por práctica? eso les digo, la aplicación es tanto aplicar, que ustedes encuentren cómo se aplica la ley de Ohm para controlar la velocidad de un motor, tanto la ley de Ohm como cómo se pueden utilizar los diferentes parámetros de una señal AC, es decir, la amplitud, la frecuencia, el nivel de C, el nivel promedio, etcétera, para controlar la velocidad de ese motor. Entonces, de eso se trata la aplicación, que lo hagan de esas diferentes maneras. Profe, tengo otra pregunta, pero pues es que no me ha quedado claro algo. Cuénteme. Es que, o sea, usted dice que al finalizar la semana debemos entregarle eso, pero eso lo debemos entregar mediante un video, mediante un Sí, informe. sí, exacto. Todas las entregas van a ser mediante video, no necesito. O sea, no requiero que me envíen un documento. Ustedes, obviamente, si quieren, pueden realizar un documento con los cálculos teóricos. Bueno, de hecho, ya lo deberían haber realizado cuando les pedí que la preparación teórica del primer módulo. Entonces, en ese documento que hayan realizado, donde tengan los cálculos teóricos, simplemente con la ayuda de ese documento, ustedes van a hacer como cuando hacen una sustentación de algo, ¿sí? Entonces lo hacen en video, cada uno hace la sustentación
de la práctica con los datos teóricos o los cálculos teóricos que hayan hecho, con el documento que tengan con esos datos y con los resultados de las simulaciones que hayan hecho en Proteus. Profe, ¿y se puede en grupo? Yo les indiqué, no sé si es que no han leído bien la plataforma de las diferentes tareas. Ahí les digo, si ustedes tienen la posibilidad de reunirse, ya sea virtual o físicamente o como quieran, o si están viviendo en la misma casa, bueno, lo que sea, si tienen la posibilidad de reunirse, y sí, lo pueden hacer en grupo, claro. Y recuerden que es grupo máximo de eran 3 personas, ¿no? O 4, no recuerdo bien. Creo que eran 4. Máximo 4 personas. Si lo pueden hacer en grupo, si encuentran cómo reunirse virtual o físicamente, y lo hacen así, y sí, o sea, digamos, para obtener los resultados. Pero ya en la sustentación de cada práctica, esa sustentación la hace cada uno de manera individual y me envía. Puede ser que los resultados, si los obtuvieron en grupo, pues sean los mismos, ¿no? De cada grupo. O sea, de los diferentes integrantes del grupo, los resultados pueden ser los mismos porque lo hicieron en grupo, pero a la hora de sustentar me tienen que hacer un video individual, cada uno. Profe, entonces, digamos, cuando usted dice sustentación, es que le expliquemos el paso a paso en el Proteus, los resultados que estos dan. No, los resultados, que lo que hayan obtenido